Hola, buenas, mi nombre es Gabriel Romay y junto con mi equipo vamos a hablar un poco más acerca de lo que son los transistores BJT y cómo funcionan realmente estos como amplificador. Durante todo este video vamos a ver un poco de repaso acerca del funcionamiento básico del transistor BJT, qué es en sí, y vamos a andar un poco más en lo que nos interesa. El equipo está conformado por Maelen de Abreu, Ricardo Sánchez y Josmar Apolinario, además de mi persona. Empecemos hablando un poco acerca del repaso de lo que son los transistores BJT. Si recordamos, un transistor BJT, las siglas se refieren a Bipolar Joint Transistor, en inglés, que significa transistor de unión bipolar. Esto no es más que un dispositivo semiconductor de tres terminales que tiene base, emisor y colector. Y por algo se le dice bipolar. La polarización en este caso importa. En la zona activa, el transistor va a inyectar electrones, es decir, esto va a pasar en un transistor NPN, de polaridad negativo, positivo, negativo, en la cual los dos extremos son el colector y el emisor, y la base va a ser de polaridad P. O puede ser que el emisor inyecte huecos, es decir, en un transistor PNP. Ahora, vamos a pasar a las zonas de operación. Las zonas de operación trabajan en tres zonas distintas un transistor. La primera es en la zona de corte, en el que sencillamente va a actuar como un interruptor abierto. Es decir, al no pasar suficiente corriente por la base, el transistor no va a permitir el flujo de corriente y por ende va a actuar como un interruptor abierto, es decir, no hay paso de corriente en el circuito. Todo lo contrario a la zona de saturación, en la que pasa absolutamente, o sea, se rompe la barrera de la base, pasa muchísima corriente desde el emisor al colector y por ende este transistor va a empezar a actuar más bien como un pequeño resistor tomando rol de un interruptor cerrado, es decir, que permite el flujo de corriente. Y vamos a hablar ahora acerca a profundidad de lo que es la zona activa y por qué es tan importante para la amplificación. Hay una fórmula que es muy importante para este concepto, en el que vamos a descubrir que la intensidad de corriente que pasa a través del conector va a ser igual a, a una ganancia que está representada por el símbolo o la letra griega beta, multiplicada por la intensidad de corriente que fluye por la base. ¿Por qué pasa esto? La corriente de la base, que en la fórmula vamos a ver como I sub B, es sencillamente una pequeña, o sea, lo que quiere decir esto es que el transistor funciona de la siguiente manera. La corriente que pasa por la base va a influir directamente o va a controlar directamente el flujo de corriente que pasa entre el emisor y el colector. Esto quiere decir que una pequeña variación en la corriente de la base va a provocar una gran variación en la corriente que le entra al colector. Por esto es que se toma como una amplificación. Estamos tomando una corriente muy pequeña y se la estamos inyectando al transistor y esto se va a ver reflejado en el circuito como un aumento de tensión mucho mayor, un aumento de corriente mucho mayor. Y vamos a explicar un poco acerca de lo que es la ganancia. La ganancia no es más que la relación que existe entre la intensidad de corriente en el colector y la intensidad de corriente en la base. Como ya expliqué antes, un pequeñísimo aumento en la corriente de la base va a implicar en un cambio mucho mayor en la intensidad del colector, logrando así la amplificación de la señal. Amplificador de audio básico utilizando un transistor de unión bipolar BJT. Este tipo de amplificador se usa comúnmente para aumentar la amplitud de señales de audio débiles, permitiendo que puedan ser escuchadas a través de un altavoz con mayor volumen y claridad. El propósito de este proyecto es mostrar cómo un transistor BJT puede amplificar una señal de audio y demostrar la aplicación práctica de los conceptos teóricos de la electrónica.
Seguimos con componentes necesarios y su montaje. Entre los componentes necesarios tenemos transistor BJT, que utilizaremos un transistor NPN. Luego seguimos con las resistencias. Se necesitan diversas resistencias para controlar las corrientes en el circuito y establecer el punto de operación del transistor. Luego tenemos los condensadores, que se utilizarán para el acoplamiento y desplazamiento de señales, permitiendo que solo las señales de audio pasen mientras bloquean las señales de corrientes de ETC. Seguimos con la fuente de alimentación, que es una fuente de alimentación de corriente continua DC, puede ser de 9 o 12 voltios. Luego tenemos lo que vendría siendo los altavoces, un altavoz de baja potencia para emitir una señal de audio amplificada. Seguimos con la señal de entrada, que necesitamos un micrófono o generador de señales para proporcionar la señal de audio amplificada. Y por último, la placa de prueba y los cables de conexión para montar el circuito de manera temporal y realizar las pruebas correspondientes. Seguimos con montaje del circuito. Tenemos conexión del transistor, que ahí entramos con conectar el emisor del transistor a tierra. El colector del transistor se conecta a través de una resistencia al positivo de la fuente de alimentación VCC y la base del transistor se conecta a través de una resistencia a la señal de entrada, la cual viene del micrófono o generador de señales. Luego tenemos el acoplamiento de señales, que sería utilizar el condensador de acoplamiento para conectar la señal de entrada a la base del transistor. Este condensador permitirá que solo las variaciones de la señal de audio pasen al transistor, bloqueando cualquier componente de DC. Otro condensador se utiliza en la salida del colector del transistor para acoplar la señal amplificada al altavoz, nuevamente bloqueando cualquier componente de DC que pueda estar presente. Luego tenemos lo que vendría siendo la construcción del circuito, que tenemos montaje en la placa de pruebas, que es insertar el transistor NPN en la placa, luego conectar el emisor del transistor a la barra de tierras de la placa, conectar una resistencia R1 entre el colector del transistor y la barra de VCC de la placa prueba. También tenemos que colocar una resistencia R2 entre la base del transistor y la señal de entrada del micrófono o generador de señales. Y por último, conectar un condensador C1 entre la señal de entrada y la base del transistor para el acoplamiento de señales. Luego seguimos con lo que vendría siendo la conexión de fuente de alimentación, que se debe conectar la fuente de alimentación de 9 o 12 voltios a la placa de prueba, asegurándonos de que el dispositivo esté conectado a la barra VCC y al negativo a la barra de tierra. Conexión de altavoz. Tenemos que conectar un condensador C2 entre el colector del transistor y el altavoz, para que esto permita que solo la señal amplificada del audio llegue al altavoz. Además que hay que asegurarse de que el otro terminal del altavoz esté conectado a tierra. Y por último tenemos el funcionamiento del proyecto, que el primer paso es encendido del circuito. Una vez conectado todo, se debe encender la fuente de alimentación y el micrófono generador de señales debería estar produciendo una señal de audio. El segundo paso sería la observación de la señal, que se utiliza un osciloscopio para observar la señal de entrada en la base del transistor y la señal de salida en el colector. Además que se notará que la señal de salida tiene una mayor amplitud que la señal de entrada, demostrando la amplificación. Y por último, la prueba del audio, que esta se basaría en escuchar la señal del audio amplificada a través del altavoz. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Josmar Apolinario y vamos a hablar sobre el transistor BJT, que significa Bipolar Junction Transistor,
Este componente es fundamental en la electrónica y puede funcionar como un interruptor controlando el flujo de corriente en un circuito. Componentes. Veamos los componentes que forma este circuito. El transistor tiene tres terminales: el emisor, la base y el colector. La base es la que controla el funcionamiento del transistor. ¿Okay? Resistencias. Utilizamos resistencias en el circuito para limitar la corriente que fluye hacia la base. Esto es crucial para proteger el transistor de sobrecargas. Fuente de alimentación. La fuente de alimentación proporciona la energía necesaria para que el circuito funcione. Sin ella no habría corriente. Carga. La carga puede ser un LED, un motor o cualquier otro dispositivo que deseemos controlar. En nuestra demostración utilizaremos un LED. Funcionamiento del circuito. Ahora hablaremos de cómo funciona este circuito. Cuando aplicamos un voltaje a la base del transistor, este se enciende. Esto significa que permite que la corriente fluya desde el colector hacia el emisor. En nuestro caso, esto encenderá el LED que veremos a continuación. Por otro lado, cuando no hay voltaje en la base, el transistor se apaga. Esto interrumpe el flujo de corriente y el LED se apagará o no encenderá. En resumen, el transistor BJT, como un interruptor, puede ser controlado por la señal en su base. Esto nos permite encender y apagar dispositivos electrónicos de manera eficiente. Bien, ahora pasaremos a la demostración del circuito en acción. En este caso podemos tener un ejemplo de un video en el cual el LED que se presenta en este video requiere de 3 voltios para encender. Como vemos, el dispositivo de la batería está conectado al positivo del LED y el negativo de la batería está conectado al emisor del transistor. Luego está el cable que conecta el colector del transistor y este cable conecta el terminal negativo del LED, pero el LED no va a encender porque el emisor y el colector están abiertos internamente. Entonces, para que la electricidad pueda pasar del emisor al colector, que está conectado al LED, se requiere que la base esté activa. Como se ha visto, el transistor requiere de un voltaje de 0.7 voltios, pero en este caso usaremos una pila de 1.5 voltios, conectando el negativo de la pila al emisor del transistor y el positivo a la base de esta, en el cual se coloca un interruptor en el recorrido para activarla. La base del transistor, cuando ésta se active, los 3 voltios de la batería negra pasarán por el transistor hacia el LED, de forma que permita que fluya la corriente eléctrica. Es interesante notar la rapidez con la que el transistor responde a los cambios en las señales de la base. En milisegundos podemos encender y apagar el LED, simplemente controlando el voltaje de la base. Esta capacidad de respuesta rápida es una de las razones por las que los transistores son tan útiles en aplicaciones electrónicas, como en circuitos de control y sistemas de automatización. Hemos visto cómo el transistor BJT puede actuar como un interruptor eficiente, permitiendo el control de dispositivos electrónicos de manera sencilla y rápida. Análisis de resultado. Muy bien, ahora que hemos visto el circuito en acción, es importante analizar los resultados y entender el comportamiento del transistor BJT como interruptor. Comportamiento del transistor. El transistor BJT actúa como un interruptor eficiente. Cuando aplicamos un voltaje a la base, el transistor se enciende, permitiendo que la corriente fluya del colector al emisor. Esto nos permite controlar el dispositivo electrónico de manera sencilla. Por el contrario, al retirar el voltaje de la base, el transistor se apagará, interrumpiendo el flujo de corriente. Esta capacidad de encender y apagar dispositivos rápidamente es fundamental en muchas aplicaciones electrónicas. Importancia en aplicaciones prácticas. Veamos ahora algunas de las aplicaciones prácticas más importantes del transistor BJT como interruptor. Control de dispositivos. Los transistores se utilizan en circuitos de control para encender y apagar luces, motores y otros dispositivos eléctricos. Esto es esencial en sistemas de iluminación y en el control de maquinaria. Electrónica de potencia. Son fundamentales en fuentes de alimentación, reguladores de voltaje, permitiendo la conversión y regulación de energía de manera eficiente, lo que es crucial en dispositivos electrónicos modernos. Automatización. En sistemas de automatización y control industrial, los transistores permiten control preciso de procesos y maquinaria, mejorando la eficiencia y la seguridad en el producto. En conclusión,
El uso de transistores como interruptores es esencial en la electrónica moderna. Su capacidad para controlar el flujo de corriente de manera rápida y eficiente permite el desarrollo de dispositivos más compactos y eficientes. Sin los transistores, muchos de los dispositivos que utilizamos hoy en día no serían posibles. Su versatilidad y eficiencia los convierten en componentes claves en la tecnología actual. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Sánchez y a continuación vamos a proseguir con el contenido de la exposición, en donde en mi caso yo les estaría exponiendo, vamos a ver la demostración de lo que es la construcción de un circuito amplificador. Este tipo de circuito se utiliza mucho en la que es la parte de los amplificadores de audio, la corneta, que ya podría ser un equipo, una computadora o un carro, en donde tenemos, por ejemplo, escuchando música, tenemos un audio que suena relativamente bajo y nuestro principal objetivo es que se escuche a una mayor distancia, que el mayor público lo pueda escuchar y que se escuche exactamente lo mismo, sin ningún tipo de distorsión. Para ello, el voltaje, para poder alterar de esta forma como está saliendo la corriente, lo que se hace es aumentar el voltaje con el cual está saliendo. Si por ejemplo tenemos una corriente que está entrando a 0.5 voltios, nuestro resultado, el amplificador debería ser capaz de modificar esa corriente o aumentarla para que salga con 2 voltios, por ejemplo. Este va a ser el resultado, el circuito que vamos a estar construyendo, donde tenemos lo podemos representar acá en una entrada de corriente continua que va a una frecuencia de 40 Hz, y tenemos aquí un output que va a ser el voltaje que vamos a esperar. Si por ejemplo aquí tenemos 0.5, vamos a decir que de output vamos a tener 2 voltios. En adición a esto, el voltaje o el altavoz tiene que tener una fuente de corriente el cual alimentarse. En este caso sería esta parte que tenemos acá. Vamos a tener una fuente de corriente, en este caso la vamos a colocar de 5 voltios, y en adición de esto tenemos el resto del circuito, el cual consta del transistor, de resistencias y 2 capacitores, tanto en una parte de entrada como en la parte de salida. Como ya mencioné anteriormente, nuestro resultado esperado va a ser que el voltaje de salida debe ser mayor que el de entrada. Si tenemos 0.5 acá, vamos a esperar 1, 2 o 3 voltios en la parte de salida, y la frecuencia tanto de entrada como de salida debe ser la misma. ¿Qué quiero decir con esto? El audio viaja en función de la frecuencia, o la forma en que nosotros lo interpretamos gracias a la frecuencia de la corriente. Entonces, dependiendo de la frecuencia con la que viaje la corriente, nosotros podemos escuchar una u otra cosa. Si ocurre algún tipo de distorsión en lo que es la frecuencia, eso se representa o eso se traduce a que nosotros escucharemos algo diferente. Es por ello que es muy importante que la frecuencia se mantenga y sea la misma, así garantizamos que el amplificador funcione como es debido. Dicho esto, ya nos vamos a pasar a la parte del simulador, en donde aquí vamos a estar construyendo con esta herramienta que tenemos acá lo que es el dispositivo en sí. Como estamos hablando que el dispositivo principal que se usa acá es el transistor, lo vamos a colocar aquí en el centro, el primero. Bueno, aquí tenemos sus partes, tenemos lo que es la parte del emisor, el colector, y aquí tenemos la base. Y bueno, vamos a colocar la entrada de salida, en este caso vamos a colocar la fuente de voltaje de corriente continua. Que como mencioné antes, la vamos a colocar en una frecuencia de 0.5 voltios. Nuestro objetivo principal va a ser aumentarla. Después de esto, vamos a colocar la entrada, vamos a colocar la salida, la entrada salida analógica, donde vamos a estar analizando qué voltaje tiene, y la vamos a colocar acá. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es poner esto en las gráficas. Vamos a colocar la gráfica donde vamos a ir viendo cómo se va evolucionando, cómo se va moviendo la corriente, los valores. Y a dimensión le vamos a colocar lo que es la parte de la frecuencia, vamos a representar aquí en la gráfica. Que aquí podemos ver que tenemos una frecuencia de 40 Hz que tenemos que representar acá. Y en la parte de salida vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a agregar un nuevo campo, pero como podemos ver acá, esto no está recibiendo ningún tipo de voltaje en la salida y tenemos el circuito. Entonces vamos a proseguir. Adición a esto, vamos a agregar la fuente que nosotros estamos agregando para poder alimentar el circuito, que es esta fuente de voltaje. Y vamos a empezar a conectar. Los cables vamos a colocar de esta forma. Y ahora vamos a colocar lo que son resistencias. Como podemos ver, ya se está moviendo la corriente.
Y por último vamos a colocar dos capacitores. Para terminar de la corriente. Esta tiene una frecuencia, ahorita tiene una voltaje máximo de 500 milivoltios. Y en la salida estamos teniendo un voltaje que incluso es menor, es negativo. Pero eso se debe principalmente a lo que es la configuración que tenemos ahorita. Le vamos a aplicar una resistencia de 50. Y esta es resistencia de 10. A los capacitores le vamos a bajar la capacidad. Y a la fuente estatal. Y ya con esto tenemos lo que es la construcción del amplificador hecho. Tenemos un circuito sencillo. En donde tenemos un voltaje máximo de 239 voltios. Y en este caso, lo que a nosotros más interesa acá, que lo vamos a representar ahora, es la frecuencia con la cual está saliendo el audio. Bueno, la corriente. El cual, como podemos ver acá, es la misma. Aquí tenemos un voltaje máximo de 500 milivoltios, pero aquí tenemos un voltaje máximo de 2.319 voltios. Sin embargo, la frecuencia es la misma. Si nosotros aumentamos, por ejemplo, la frecuencia a 80, aquí la simulación, podríamos ver como efectivamente la frecuencia se empieza a mostrar de un lado y también del otro, y en ambos casos sigue manteniendo la misma frecuencia. En adición a eso, también si nosotros disminuimos la cantidad de corriente de voltaje inicial, por ejemplo, vamos a decir que la fuente inicial es de 100, vamos a ver cómo ahora de 100 aquí lo tenemos en 1.9, sigue estando el voltaje amplificado. Y si nosotros aumentáramos, en vez de disminuir, lo aumentáramos un voltio, podríamos ver que ocurre exactamente lo mismo, que bueno, en este punto el circuito empieza a fallar por la configuración que tiene. Pero a pesar de eso, igualmente digamos que sigue funcionando, en donde tenemos la voltaje máximo de 1 voltio, pero aquí tenemos 2.8 voltios. Ya con esto estaremos mostrando efectivamente cómo la construcción del circuito hace el cometido, en donde si tenemos una fuente de voltaje inicial, una entrada que va a una determinada voltaje y una frecuencia, el circuito es capaz de aumentar el voltaje de salida sin modificar lo que es la frecuencia del mismo. Tenemos aquí entrada 80 y de salida seguimos teniendo los 80 de frecuencia, los 80 Hz. Ya con eso habíamos mostrado la demostración del circuito, y en donde efectivamente obtuvimos el resultado que estábamos esperando. Y con eso me despido.